Bien, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Creía que no era cierto cuando he leído lo que he leído, pero sí, la socialista Rosa Díez ha dicho textualmente: hoy es un buen día para recordar al general Batet, defensor de la legalidad, detuvo a Companys por orden de la República y Franco le fusiló. Muy bien, señora Díaz. Muy bien, ¿eh? Verá, señora Díaz, para algunos fue defender la legalidad y para otros fue detener a alguien para llevarlo a la muerte. Señora Díaz, cuando se declare la independencia en Cataluña, nadie será suspendido, nadie será inhabilitado, nadie será castigado por defender lo que defienda y absolutamente nadie sufrirá represalias por ser unionista. ¿Y sabe por qué, señor Díaz? ¿Y sabe por qué? Porque por primera vez en la historia de este pequeño país cortaremos la cinta inaugurativa de una constitución realmente democrática. He aquí la diferencia entre cumplir la legalidad democrática y cumplir la legalidad que reprime a las personas por opinar lo que opinan y por defender lo que defienden y por pensar lo que piensan. Son ustedes los representantes de la escoria política que se aferran a un libro constitucional para justificar sus actuaciones clarísimamente antidemocráticas. El señor Mas debe de ser inhabilitado porque ha incumplido la legalidad española, ha incumplido la Constitución española. ¿Qué Constitución, señora Díaz? Una Constitución que redactaron 7 personas hace 40 años, que ahora legisla sobre 47 millones de habitantes y que fue redactada 3 años después de la muerte de un dictador que asesinó a 150.000 personas. La población española votó esa constitución porque era la luz del final del túnel. Pero ustedes siguen igual. La ley es la ley y la ley hay que cumplirla. El 80% de los catalanes, según las estadísticas, está a favor de un referéndum. Pero la ley dice que los catalanes no pueden votar y los catalanes tienen prohibido votar. Algún día, señora Díaz, algún día, ustedes se darán cuenta de que la ley es la ley y la ley hay que cumplirla cuando refleja la voluntad del pueblo. La ley, señora Díaz, también decía que usted, al ser mujer, no podía votar. Y la ley decía que los esclavos eran esclavos. La ley decía que se podían quemar públicamente a mujeres y a niñas si eran acusadas de brujería. Y la ley también decía que habían ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, según la pigmentación de la piel que tuvieses. Pero la ley, señora Díaz, la ley cambia, la ley evoluciona y la ley tiende a mutar sobre sí misma. A no ser claro, que quien controle esta ley esté a favor de la barbarie que provoca esta ley.